En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Como parte de las actividades académicas del convenio que se lleva a cabo entre el ITM y la Secretaría de Medio Ambiente, hace unos días se realizó el Foro Nacional sobre Biodiversidad en Espacios Urbanos y Periurbanos. En esta emisión de Contraseña, quisimos aprovechar la visita de los invitados a este foro para hacer una reflexión sobre el estado de la biodiversidad de nuestra ciudad y sus bosques aledaños. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Medellín está ubicado en la ecorregión del norte de los Andes, que por muchas razones y ya por muchos estudios se reconoce como la capital mundial de la biodiversidad. Medellín está ubicado a una altitud intermedia, que también es otra de las características, digámoslo así, que pueden contribuir a que tenga mucha diversidad. Y adicionalmente, pues está rodeado de una gran cantidad de barreras geográficas como montañas, cañones, que introducen mucha heterogeneidad ambiental y generan una gran riqueza y una gran diversidad de especies. Medellín es un ejemplo, yo creo, muy emblemático en Colombia. Es una ciudad y siempre ha sabido la cultura paisa, que es tan pujante y efectivamente en temas de verde urbano y de biodiversidad es pionera. Como mostró una conferencista, la política de biodiversidad para Medellín es un ejercicio totalmente innovador. Está muy adelantado en los temas, están las preocupaciones, pero lo que yo veo es eso, yo veo que hay una falta de integralidad, de entender que es un sistema que va desde Santa Elena y atraviesa y es un valle. Bueno, hay digamos, no un primero, no podemos decir que es la primera vez que Medellín observa o analiza su medio natural, incluso la política o la propuesta de gestión integral es la prueba que Medellín venía pensando hace mucho, sus ríos, su biodiversidad, que venía analizando cómo manejarlo, cómo tomar decisiones con esa base natural. Y digamos que lo que trata con este nuevo enfoque y este nuevo proyecto es de hacerlo un poco más, de manera más consciente, relacionado con los límites que tiene de esa base natural sobre el crecimiento también de la población, ¿cierto? Como el crecimiento y el bienestar de esa población. ¿Cómo estamos? Estamos en que debe también volverse un tema mucho más prioritario para los gobiernos. No es popular hablar de biodiversidad, ningún político le interesa, o sea, a no ser que se relacione a través del bienestar de los perros y la fauna callejera. Bueno, en general, todas las ciudades pues, han generado impactos fuertes en los hábitats naturales de todas las especies silvestres. Entonces, dentro de esta dinámica, ciudades como Medellín, digamos, pues han generado políticas alrededor del cuidado y la protección de estos recursos que han hecho un poco más armoniosa la relación entre la fauna y la flora con la ciudad en sí. Medellín en muchos aspectos es un ejemplo de integración de la fauna silvestre y de la biodiversidad dentro de una gran ciudad. Entonces Medellín, gracias a estudios que se han hecho en el Parque Explora junto con el Humboldt, el Ministerio, se han dado cuenta que es una ciudad que realmente acoge mucha diversidad a nivel de fauna y flora, soportada pues, por grandes o pequeñas zonas boscosas unidas entre sí, que han permitido pues, un mantenimiento de la fauna y la flora en una condición relativamente buena. Y esa es la famosa mirla embarradora o el mayo, que va a empezar a cantar en esta época muy bonito.
Estamos ocupando el Valle de Aburrá desde hace ya cientos de años, inclusive antes de la llegada de los españoles hay evidencias de ocupación humana. Entonces, a medida que se amplía la ciudad, se amplía sobre los ecosistemas nativos, pues destruyéndolos, destruyendo el bosque y degradando otros ecosistemas como los acuáticos, por ejemplo. Medellín estuvo dentro de sus límites geográficos hasta hace muy poco, pero como hemos visto en los últimos 10 años, 15 años, la ciudad se ha ido expandiendo hacia las partes altas del oriente cercano, principalmente. Eso ha generado también una gran presión y un daño sobre los ecosistemas de las partes altas del Valle de Aburrá. Bueno, el museo funge como un repositorio de datos de biodiversidad, es decir, de muestras de la biodiversidad. Lo que hacen los diferentes investigadores es que van a campo, cogen allá los animales y por procesos de taxidermia los preparan de tal manera que puedan luego ser depositados en un museo, en este caso el Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Entre el periodo 1910 al 2014, el museo ha recibido diferentes depósitos por parte de estos colectores, entre ellos depósitos de la ciudad de Medellín, donde antes la infraestructura, la ciudad de Medellín era completamente diferente a lo que nosotros estamos observando ahora. Entonces, en primera instancia, el museo que tiene en este momento muestras de la biodiversidad en fauna de animales que ahora ni siquiera están ocurriendo en la ciudad, no están ocurriendo en Medellín, que no sabemos qué ha pasado con ellos, si se extinguieron dentro de la urbe, si se desplazaron para otro lugar o qué es lo que ha pasado con ellos. Es necesario salir a revisar en el entorno si esos animales están o no, y si están, qué vamos a hacer con ellos para manejarlos. En cuanto a la investigación con esos animales, entonces el museo ha emprendido un proyecto muy bonito que se llama Reinventario, Expediciones Lasallistas en torno a la ciencia en Colombia, donde la primera fase es Antioquia y uno de los sitios, en los epicentros que más ha llamado la atención a esta investigación es el municipio de Medellín. ¿Por qué? Porque los hermanos que gestaron el museo, pues el entorno inmediato que tenían para la época era la ciudad de Medellín. Nosotros en lo que nos hemos enfocado es en abrir espacios para que el ciudadano de a pie, cualquiera, de cualquier estrato, de cualquier ocupación, tenga acceso fácil, sencillo, en un lenguaje fácil, no un lenguaje solo científico, para que conozca cuál es la biodiversidad de aves que lo rodea. Entonces, después de generar ese conocimiento, mucha gente empieza a hacerse preguntas alrededor de esa biodiversidad y con esas preguntas viene esa conciencia que necesitamos y con esa conciencia es que como ciudadanos podemos generar un cambio. Yo también mencionaba que podemos generar un cambio porque nosotros somos los que vivimos en la democracia y hacemos que las cosas pasen. Entonces, pues pensamos desde la SAO que como ciudadanos podemos generar cambios muy grandes y unos mecanismos muy interesantes. Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos desde la experticia de cada uno de nuestros invitados qué se está haciendo para mejorar la situación de la biodiversidad urbana y de la ciudad. No se muevan. La Maestría en Desarrollo Sostenible del ITM y el Museo de Ciencias Naturales de La Salle son unas de las áreas que más aportan a la reflexión, que cada vez debe ser más profunda, sobre el lugar, uso e importancia que debe tener la biodiversidad de la ciudad. En esta emisión de Contraseña les estamos presentando algunas de las conclusiones del Foro Nacional sobre Biodiversidad en Espacios Urbanos y Periurbanos. Los grandes retos yo creo que básicamente los podríamos resumir como en dos grandes retos. Uno es de ocuparse sobre la funcionalidad ecológica que deben tener todos los espacios verdes dentro de la ciudad. Eso quiere decir que hay que analizar cómo es esa composición, si son los que son, dónde están, qué conectividad tienen. Y otra muy grande es ver cómo se relacionan los flujos de entrada y salida de la ciudad, ¿cierto? O sea, como de dónde viene todo lo que necesita para abastecerse y todo lo que sale también producto de las actividades que pasan en una ciudad. Creo que esas son dos cosas muy importantes. Yo no dejaría o agregaría una tercera,
y es que el reto más grande de las ciudades somos nosotros, somos quienes las habitamos con nuestros hábitos de vida, de consumo y con las decisiones que tomamos. Llega un momento en que nos damos cuenta cuando no está que lo verde es necesario para la vida misma de nosotros, para nuestro accionar permanente, para espacios de encuentro. No se puede conseguir una vida con solo centros comerciales y sin espacio público, sin parques que visitar donde haya interacción social. Entonces lo verde, aparte de funciones ecológicas que son necesarias, que probablemente son más difíciles de entender, son funciones sociales y son funciones de una justicia ambiental para que todos los ciudadanos accedan a una calidad de vida y a una biodiversidad que es inherente a la vida misma. Sin biodiversidad no hay vida humana, digamos. En términos de la biodiversidad, no podríamos decir como que se aumentó la biodiversidad. De hecho, muchas especies que son muy importantes desde el punto de vista de la conservación, porque son especies con rango restringidos o especies endémicas o especies amenazadas de extinción, pueden haber visto más bien que su hábitat se ha visto un poco disminuido por la presión de la construcción. Entonces no podemos decir que hay unos cambios importantes en beneficio de la biodiversidad. Por el contrario, podemos estar generando antes que las amenazas que estaban enfrentando esas especies puedan ser todavía más fuertes. Pero muchas otras especies sí ven favorecida su estilo de vida pues por la ciudad. De las diferencias anteriores a las de ahora, pues muchas aves han sido desplazadas. Por ejemplo, pava maraquera es un ave que antes había sido encontrada como más o menos en 1918, ahora ya no la tenemos, pero sí estamos viendo otras aves que sí están viniendo aquí a la ciudad. Por ejemplo, los ibis son otras aves que antes en el siglo pasado no encontrábamos, ahora en el nuevo siglo sí se encuentran, y vale la pena, por ejemplo, ya ahondar en la investigación, saber por qué esas aves están viniendo, por qué las otras se han ido. Hay que, para manejar el crecimiento en las ciudades, que tenga una responsabilidad ambiental, que tenga elementos de sostenibilidad, es importante pues que los distritos, que las municipalidades tengan en cuenta criterios de ahorro y uso eficiente de agua, que manejen muy bien el tema de energía, que fomenten el uso de energías alternativas y que la construcción, o sea, en los ámbitos edificatorios urbanos, tengan en cuenta mucho conceptos o elementos de arquitectura bioclimática, de urbanismo bioclimático, que se utilicen materiales adecuados, materiales sostenibles, y que ante todo pues se respeten mucho los ciclos hidrológicos y la presencia de especies de flora y fauna en la región. El incluir la biodiversidad regional y urbana en los criterios de planificación pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida de las ciudades, pues al tener parches verdes y muchas zonas de este estilo, se puede mejorar los impactos que generan el efecto de la calor urbano, la contaminación atmosférica, por ejemplo con el material particulado, y otros aspectos ambientales. Sí, eso es un planteamiento del Ministerio de Medio Ambiente de cómo tratar de incorporar eso de forma más efectiva, y lo que hicimos en el Humboldt fue plantear 3 tipos de herramientas, unas analíticas, otras para la toma de decisiones y otras para la apropiación social. Muy distintas, pero que en conjunto logran este efecto. Ahora, sin duda que lo más lógico y más viable es, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, que tiene una serie de instrumentos asociados donde sin duda permitiría generar espacio verde, como el reparto de carga y beneficios, los repartos de los derechos de construcción. Se puede incorporar la fase de formulación de los planes parciales, como por ejemplo a un plan parcial, que hay un montón en Medellín, se le puede exigir que tenga biodiversidad asociada. Esos son los instrumentos que estamos pensando. Hay certificaciones, por ejemplo, como en Francia, que cada proyecto inmobiliario debe generar biodiversidad aparte de espacio verde. Entonces es una obligación que se tiene que hacer en forma pensada y planificada. También está la idea de cómo, por ejemplo, reunir obligaciones urbanísticas de urbanizaciones en Medellín, por ejemplo, y en vez de hacer un parque pequeño, juntarlas, organizarlas y hacer un parque más grande con más funciones ecológicas. Entonces, un montón de herramientas, pero totalmente en construcción, y la idea es eso, es cómo aterrizar estos conceptos a la planificación de verdad a largo plazo. Bueno, básicamente el efecto de las vías de comunicación, carreteras,
dentro de las ciudades y alrededor de ellas tienen muchos efectos secundarios, digamos así. Para no alargarme mucho, los más relevantes son, digamos, la fragmentación de los hábitats. ¿Qué quiere decir? Que si una población animal estaba habitando un bosque y nosotros creamos una autopista, una carretera por la mitad, estamos separando las poblaciones animales. Entonces esto genera grandes problemas para su conservación. Adicionalmente, las nuevas carreteras están permitiendo o abriendo espacios para que entren especies invasoras, generan contaminación porque todo el asfalto y todas las sustancias químicas, gasolina, aceites que sueltan los carros, pues con la lluvia se van a transportar, digamos, a fuentes de agua, van a contaminar el suelo. Igual hay algo muy importante también, es la contaminación sonora. Una nueva avenida genera mucha contaminación sonora que afecta de una manera muy importante a los animales. Se ha comprobado que muchas aves bajan su número de, digamos, de posturas o de huevos en una anidación gracias a pues, como efecto a la contaminación auditiva. Lo mismo, la mayoría de las aves sufren baja viabilidad en de sus huevos por causa de la contaminación auditiva. Entonces son variados los efectos y uno de los más importantes es el atropellamiento de fauna, que en Colombia todavía no se ha estudiado mucho y estamos empezando desde el ITM a reforzar los trabajos que se han hecho de parte de otras instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel local, para entender un poco cómo está afectando todas estas vías de comunicación a la fauna, ya que en otros países se habla, digamos, en Estados Unidos se puede hablar de 365 millones de atropellos de mamíferos al año. Entonces en Colombia estamos tratando de estudiar y entender esta dinámica. Para entender los criterios necesarios para la conservación de la biodiversidad, es necesario entender que uno no tiene, que cada caso, cada especie, cada ecosistema, cada área va a requerir, dependiendo de sus variables ambientales, de sus factores de presión, va a tener criterios diferentes. Estamos en un entorno urbano y eso no hay que olvidarlo. Nosotros no estamos pensando en criterios de conservación de zonas protegidas, estamos pensando en entornos alterados que no van a dejar de estar alterados. Entonces, pues por ahí ya se van dando como unas luces de cosas que no podemos dejar por fuera de esos criterios no podemos pensar que el oso de anteojos va a habitar de nuevo las laderas del Valle de Aburrá. Bueno, de pronto no estaba antes, bueno, pero no estamos pensando, ¿cierto?, en la conservación de áreas protegidas, estamos pensando en la conservación de entornos alterados, donde viven seres humanos y donde no van a dejar de existir. Cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos con esta reflexión que nos concierne a todos sobre la importancia de proteger la biodiversidad del Valle de Aburrá y sus áreas circundantes. No se muevan. En esta emisión de Contraseña les hemos compartido una serie de reflexiones que se presentaron en el pasado Foro Nacional sobre Biodiversidad en Espacios Urbanos y Periurbanos que se llevó a cabo en el ITM. Todo empieza por casa y si cada habitante en cada propiedad que tiene o arrienda empezar a incorporar biodiversidad sería ideal. Están los techos verdes, que es una estrategia que se está usando mucho en Europa, por ejemplo, hay ciudades que es obligatorio y cada techo, cada cubierta se le llena de biodiversidad y eso contribuye a una serie de servicios ecosistémicos. Están las mismas fachadas verdes, están los antejardines, pero sobre todo yo creo que es un tema de promover la conciencia de quien no conoce los temas, digamos. Es como enseñar la importancia de cuidar los espacios, porque ese es el otro punto. Se generan los espacios y después nadie los protege. Entonces, y eso no se hace, no es el gobierno, eso es todos nosotros de una manera de cuidarlo. Yo creo que eso es lo más importante, fomentar eso y fomentarlo en términos igualitarios. Por ejemplo, no se resuelve la biodiversidad en el río, se resuelve en las laderas también. Todo el valle necesita áreas verdes, no solo algunos puntos específicos y centrales. Es como, no es solamente lo de, ay, no compre la botella envasada, es como ciudadano, asuma un rol, sálgase del estado de confort, porque si no se sale del estado de confort no va a pasar nada. Eso quiere decir que mantenga una mochila donde le empaquen las cosas en el supermercado, que ande más encartado, y no son pequeñas cosas. Yo estoy cansada de escucharle a todo el mundo que son pequeñitas. No, la vida como la conocemos no puede seguir, o sea, no, la vida como la conocemos tiene que cambiar. Bueno, afortunadamente, pues ahí se ha venido incrementando la conciencia de que es necesario conservar los ecosistemas urbanos y periurbanos.
a todos los niveles. O sea, hay una conciencia ciudadana cada vez más grande, hay una mayor cantidad de información por parte pues, de los investigadores y de las universidades, hay un mayor interés y conciencia por parte de los políticos y a la fecha se vienen desarrollando acciones que son importantes y que ojalá se pudieran desarrollar con mayor eficiencia, como por ejemplo la iniciativa de Banco 2, que promueve la conservación de bosques a cambio de bonos de carbono, o sea, dinero que se le entrega a los campesinos. Está también la reciente creación del Fondo del Agua, donde entidades como empresas públicas de Medellín, pero también empresas privadas, están trabajando por conservar las cuencas, ¿sí?, que alimentan los embalses que proveen de agua a Medellín. Está el Pacto por los Bosques de Antioquia, que congrega a cerca de 150 entidades antioqueñas. Bueno, con las primeras salidas que estamos haciendo dentro del Valle de la Burra, estamos recorriendo 2 veces a la semana 200 kilómetros y hemos encontrado en un solo censo, digamos, más o menos un número de entre 18 y 22 animales atropellados. En algunas salidas se encuentran mucho menos, podemos encontrar 6 o 7, pero lo que hemos entendido es que la problemática está ahí. Hay muchas aves principalmente atropelladas, aves que se acercan a las carreteras a coger insectos o en algunos casos aves carroñeras que, digamos, se acercan a comer otro animal previamente atropellado, caen también víctimas de los carros. Entonces hemos entendido que hay una problemática bastante importante. Estamos trabajando conjuntamente con Cornare, con Corantioquia y con las empresas que administran las vías. Medellín es un referente en términos de la gestión que se ha hecho en cuanto a la biodiversidad de la ciudad. La política de gestión integral de la biodiversidad de Medellín está construida con base en la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad de los Servicios Ecosistémicos y entonces eso da un marco de continuidad de políticas muy interesante. Y pues en cuanto a pisos térmicos y todo, pues Medellín puede disfrutar mucho más de la biodiversidad que lo que puede disfrutar la Bogotá, pero sí, Medellín es un referente. A Medellín lo visualizo en un futuro sumamente maravilloso. Lo visualizo como una ciudad inteligente, como una Smart City, porque eso es lo que se le está apuntando con todos estos cambios de infraestructura que está teniendo a nivel de la urbe. En cuanto a la concientización sobre la protección y cuidado de la naturaleza, cada vez está una apuesta mucho más grande. Entonces, yo le pongo en términos de 20, 25 años, más o menos, una ciudad bastante prometedora en cuanto a va a saber aprovechar muy bien sus recursos, los servicios ecosistémicos que el entorno le genera y va a estar atenta a la salvaguarda como tal también de los mismos. Entonces, por mí, Medellín va a ser la capital de los sueños para cualquier colombiano aquí en este momento. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos sigan en nuestro fanpage de Facebook. Allí pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios y encontrar nuestros capítulos anteriores.